Bienvenidos al taller sobre metodología de la investigación en ciencias sociales. El taller tiene como objetivo el aprender los fundamentos y habilidades necesarias en una investigación en las ciencias sociales. En este sentido, se menciona que existen dos tradiciones opuestas, una desde la vertiente cuantitativa y otra en la vertiente cualitativa. La primera se enfocaría a la explicación de los fenómenos y la segunda en comprenderlos. Sin embargo, existen diferentes fenómenos que requieren tener un abordaje complejo, la de la investigación mixta. En los siguientes capítulos aprenderemos las características de cada uno de estos enfoques, comenzando con la investigación cuantitativa y cualitativa, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán realizar una investigación. En sesiones anteriores aprendimos a realizar el planteamiento de investigación tanto en estudios cuantitativos como cualitativos, es decir, definimos los objetivos y preguntas de investigación, así como determinar su relevancia y su factibilidad. Ahora, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, un paso denominado el desarrollo de la perspectiva teórica, el cual debe realizarse en ambos enfoques de investigación, pero antes debemos preguntarnos: ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Cuál es su función e importancia en las investigaciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir para el desarrollo de la perspectiva teórica? Como lo hemos mencionado anteriormente, uno de los primeros pasos en el proceso de la revisión de la literatura consiste en detectar y obtener las referencias que estén lo más relacionados a nuestro problema de investigación. Esta tarea se llevará a cabo principalmente por Internet. Ahora profundicemos lo anteriormente mencionado. El primer paso es identificar los conceptos a definir, es decir, seleccionará las palabras clave, los descriptores o los términos de búsqueda, los cuales deben ser representativos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema y del planteamiento del problema. Para este último, se requiere hacer algunas lecturas preliminares que lo afinen y lo complementen. Los expertos también nos pueden ayudar a seleccionar tales palabras. Si los términos son vagos y generales, obtendremos una consulta con muchas referencias e información que no nos serán útiles para el planteamiento. El paso 2 es localizar las fuentes primarias con los expertos. Hay que recordar que la revisión de la literatura puede iniciarse directamente con la recolección de las referencias o las fuentes primarias, si es que conoces la localización de estas. En caso contrario de no conocer su localización o no tener el acceso, o el no estar familiarizado con el tema, entonces es recomendable que inicie la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema. Por ejemplo, un profesor, un investigador, un ponente o algún profesional que trabaje en un campo relacionado. El paso 3 es localizar las fuentes primarias en Internet. También puedes realizar la búsqueda en Internet de fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos. Podemos llevar a cabo la siguiente estrategia. Primero, hay que definir las palabras o descriptores clave que usaremos en los motores de búsqueda. Si realizas una consulta con las palabras muy generales como escuela, educación, comunicación, empresas o personalidad, aparecerán miles de referencias y tienes el riesgo de perderte en un mundo de información. Entonces, los términos de búsqueda que consultes deben de ser precisos, ya que la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y nos llevará a referencias apropiadas. Asimismo, nuestra búsqueda deberá hacerse con palabras en español y en inglés, ya que gran cantidad de las fuentes primarias que te ayudarán se encuentran en este idioma. El paso 2 es seleccionar la base de datos y de referencias apropiada. Estas consultas las enfocaremos en la obtención de las referencias que se relacionen estrechamente con el problema específico que vas a investigar. Por ejemplo, si pretendes analizar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, ¿cómo encontraremos las fuentes primarias que en verdad tienen que ver con el problema de estudio que nos incumbe? Debes de seleccionar una base de datos apropiada. Si nuestro tema trata sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral, no consultaríamos una base de referencias sobre temas de química, ni una base de datos con referencias de historia del arte, sino una base de información con fuentes primarias de la materia de estudio. A continuación, te muestro una tabla con las principales bases de referencias y datos, tanto generales como específicas.
Pero antes, hay que empezar con la búsqueda de referencias. Y para ello es necesario tener en cuenta las siguientes herramientas para encontrar dichas referencias. Motores de búsquedas. Se le llama así a los softwares que son construidos por programas o robots conocidos como spiders o arañas, sin la intervención humana. No se organizan por categorías de materias. Las páginas se indicen mediante un algoritmo matemático. La búsqueda se realiza a partir de las palabras contenidas en el texto de las páginas web, las cuales se enlazan a las direcciones URL de las mismas. Son inmensos y a menudo recuperan demasiada información. Las búsquedas complejas requieren de la realización de búsquedas dentro de los resultados de otra búsqueda. No se evalúa la confiabilidad de las fuentes de información. Encuentra todo, tanto lo bueno como lo malo. Es necesario recordar que la evaluación por el propio usuario de los contenidos es muy importante. En la actualidad existe un gran número de ellos. A continuación se destaca una lista de los más importantes. Podemos destacar dos motores de búsqueda especializados. El primero pertenece a Google, el cual cuenta con un buscador especializado en la bibliografía dirigido a la comunidad científico-académico, llamado Google Scholar o Google Académico, lanzado en 2006 en su versión en español. Este servicio permite acceder a textos completos de documentos, buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un tema, descubrir nuevos documentos de una área de investigación y conocer las citaciones de las publicaciones. El sistema de búsqueda es diferente al de Google común y permite encontrar los textos más adecuados a la búsqueda. Los resultados son ordenados por la relevancia y el sistema trabaja en una base de algoritmos que registra la totalidad del texto en la web, el autor, el año y el lugar de publicación del documento. Normalmente, el rastreador de Google Scholar toma en sus registros de sitios como una web académica de las universidades y centros de investigación, repositorios, portales de revistas, bases de datos, editoriales comerciales, catálogos en línea de bibliotecas y sociedades científicas. Esta cobertura tan diversa de fuentes de información hace que sea posible encontrar una gran variedad de tipologías de documentos, los cuales pueden ser artículos de revistas científicas y libros, comunicaciones y ponencias de congresos, informes científicos técnicos, y así como tesis, tesinas o memorias de grado. Otro buscador importante es el de Microsoft Academic Search, el cual apareció en mayo del 2011. Este utiliza muchas otras formas innovadoras de explorar trabajos científicos, conferencias y revistas. Se destaca el método que usa para preservar y ordenar los resultados de la búsqueda, según su relevancia o la consulta y según la importancia global. Sugiere además de diversos tópicos relacionados con el tema buscado y muestra la cantidad de veces que ha sido citado y enlaza las referencias del documento. Buscadores semánticos o inteligentes. Son aquellos que realizan rastreos atendidos al significado de grupos de palabras que se solicitan. Las interpretan a través del uso de algoritmos que representan comprensión o entendimiento, reconociendo el contexto de las palabras. Estas herramientas se basan en el modelo semántico para localizar, compartir o integrar información con mayor facilidad, incorporando metadatos semánticos y ontológicos que describan el contenido, el significado y las relaciones entre los datos. De esta manera, es posible evaluar automáticamente la información y entregar resultados más precisos y relevantes. Entre estos tipos de buscadores se encuentran los siguientes. Metabuscadores o multibuscadores. Los metabuscadores realizan búsquedas en muchos buscadores o directorios y presentan un resumen de los resultados, eliminando duplicaciones. Una limitación que tienen es que no suelen presentar opciones de búsqueda avanzada, en la cual se sacrifica la precisión de los resultados de las búsquedas. Cada vez se han mejorado. En la actualidad, algunos trabajan por medio del clúster o clustering,
que permite reducir el volumen de información mediante la categorización o agrupamiento de los datos con características similares, la cual es una tarea natural de intelecto humano. Entre los existentes se encuentran los siguientes: en tu actividad deberás realizar las siguientes búsquedas con base a las herramientas digitales que se te han mencionado. Esta actividad la encontrarás en la descripción del video. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos y hasta la próxima.